Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día. Un saludo a toda nuestra audiencia, a toda esa familia de Dios que hoy se conecta como siempre para tener este tiempo de estudio, de aprendizaje, de poder aprender algo más de lo que Dios tiene para nosotros. Quiero desearle un bonito día, un inicio de semana bendecido, caminando siempre bajo esa protección del abrigo del Altísimo. Así es que un saludo. Todavía algunos se están conectando. Y a quienes nos siguen a través de Punto de Giro Dunamis, a través de YouTube, también un saludo. Dios le bendiga, un abrazo. Y bueno, a quienes nos escuchan por Visión FM 105.5, esperamos que hoy nuestro hermano Isaías, un saludo ahí en cabina, tenga todas las herramientas necesarias para que podamos completar esta tarea que Dios nos ha encomendado. Bien, alguien me preguntaba ahí sobre la radio y me preguntaban ¿por qué tenemos esa radio? Les explicaba que parte de eso es un punto de colaboración con nuestro hermano Isaías. Y bueno, así es que esperamos que el día de hoy no tengamos inconvenientes y que podamos avanzar tal como necesitamos hacerlo, porque esto es más que nada que para la honra y gloria de nuestro Dios. Bien, a todos los que están en la radio, espero que sean un poco pacientes con nosotros. Solo tenemos un propósito, y es que el mensaje llegue, se pueda escuchar y pueda ser de bendición. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. Padre, en tus manos ponemos este programa en esta mañana. Te ruego que bendigas a cada uno de nuestros oyentes, en donde quiera que estén, en cualquier parte, Señor, del planeta. Tu mano de compasión esté sobre la vida de ellos, tu Espíritu Divino esté ministrando sus vidas y su mente y su corazón. Que cada uno de ellos, Padre, pueda empezar a sentir ese tiempo de presencia, de relación y de comunión contigo y poder experimentar la grandeza de tu amor. En tus manos estamos y tu palabra sea dicha como a ti conviene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Seguimos con el tema, nos quedamos con la comunicación, que tenemos que ser capaces de transmitir la corresponsabilidad de cada congregante, que hablamos que la sobreprotección de los líderes nos hace vulnerables cuando a los creyentes solamente llega: pastor, ore por mí, hermanos, oren por mí, pidan por mí y hagan por mí. Y llega el momento en que ellos nunca aprenden a valerse por sí mismos. Entonces, tenemos que lograr que cada congregante retome su propia vida espiritual, encontrando las herramientas en las Escrituras para que puedan crecer y desarrollarse y de este modo no se estanquen. Porque este es el problema, en donde allí viene un estancamiento, no crecen, no conocen las Escrituras y es allí donde viene todo a quedar errado. Tenemos que aprender que cada discipulador tiene que ser capaz de transmitir que los discipulados tienen que llegar a ser discipuladores en el menor tiempo posible. Entonces, es la importancia que se capaciticen, que sean capaces, que esa capacitación comience a ver resultados. Entonces, vimos la importancia de la comunicación, la importancia de dejar un mensaje claro. Ahora, si esto nos trasladamos a la Biblia, ¿cómo nos transmite el mensaje? ¿Qué tan claro fue? Su propósito,
Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que ver por qué la contradicción entre nosotros como creyentes y las ordenanzas que tenemos, porque en la forma en que empezamos a analizar nos vamos a dar cuenta cómo en qué momento surge lo que fue empujado hacia una relación se convierte en una religión. Y no es lo que Jesús quiere. No. Porque en un país, en una casa, en una organización, existen reglas. Y no se trata qué vas a creer de allí o qué vas a desechar. O sea, las reglas son claras y tú tienes que seguirla, cada una al pie de la letra. Si estás en una empresa, tienes que seguirlo tal cual te lo asignan. No puedes tú dar tus puntos de vista o decir es que esto lo vamos a hacer así porque me dan a entender esto. No. El mensaje es claro, se hace de este modo. Y entonces esta situación, cuando se trata de Dios, viene y se cambia y cada uno empieza a poner, es que yo no creo esto así, es que yo lo creo así. Y entonces vienen los diferentes grupos y es ahí donde nacen los dogmas, los artículos de fe, los lineamientos de cada grupo, y ahí surge exactamente lo que dice qué significa religión. Un conjunto de creencias sobre una divinidad. Realmente no es lo que Jesús vino a enseñarnos, sino vino a enseñarnos un estilo de vida. Pero la comunicación ha venido a cambiarse, a tergiversarla, acomodarse cada uno a su modo, y esto creó este problema. Si lo vemos desde la perspectiva bíblica, primero, tenemos que nacer de nuevo. Juan 3:3, cuando Jesús habla con aquel fariseo, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué hay que cambiar aquí? Digo, si la Biblia no se está expresando bien, ¿qué es lo que hay que cambiar? No hay absolutamente nada que cambiar. Es claro, es preciso, de cierto, 2 veces, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando lo vemos en este mismo capítulo, en el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra de tal es una palabra ambigua que expresa cantidad sin límite, que no está llevando a un tope. Entonces, dice muy claramente, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la determinación es clara, que en Él cree como persona, que en Él cree en sus ordenanzas, en sus mandamientos, en sus estatutos, en su ley. No está diciendo, de todas las ordenanzas tú puedes hacer tus extractos y formarte un grupo, y luego este otro hace sus extractos. ¿Qué quiere creer de allí? ¿Qué desea aprender de allí? No. Esto es las reglas, todas tal como son. Y luego sigue diciendo en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 2 cosas importantes. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? Porque cuando nazco de nuevo, acepto sus reglas. O sea, el caminar en su palabra, el caminar en sus ordenamientos me hace nacer de nuevo. Por consiguiente, el nacer de nuevo me lleva a tener parte de su promesa, de esta parte. Por eso hablo de parte, porque si seguimos viendo cómo se viene añadiendo su salvación,
Y deja bien claro, Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, por si hubiese alguna inquietud, alguna incertidumbre al respecto, cuando escribe Juan en el capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, su pueblo. Ahora, ¿qué era lo suyo? Cuando leemos en segunda carta a los Corintios 5:19, dice que Dios, que Adonai estaba en Yeshua reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué era lo suyo? Reconciliar al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Y aparte, aquí hay algo bien interesante para nosotros. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, de quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok, creo en su palabra, le reconozco que Él es el Rey, el Dios de amor, que no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y entonces yo nazco de nuevo, entro a ser un seguidor de Él. Por consiguiente, me encarga a mí ahora también que yo sea parte del ministerio de la reconciliación, porque a esto vino, a reconciliar al mundo con Dios. Porque esto se perdió desde el huerto del Edén. Allí se pierde. Y entonces es cuando ahora viene para restaurar la relación entre Dios y el hombre. Y nos encarga a nosotros esta misión. Precisamente, que era lo suyo. A lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Reconciliar al mundo y salvar al mundo por medio de su muerte. Ahora, hay algo interesante en todo esto que lo hemos venido viendo en programas anteriores. Traía una misión especial. Jeremías habla de esta profecía en el capítulo 50, versículo 6, cuando dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, o sea, el pueblo de Israel. Y aquí es en donde muchas veces cae la confusión, en muchos lugares donde dice, todos somos ovejas ovejas perdidas de Israel. No. Si eres descendiente hebreo, creo que sí, pero si no lo eres, no. Esto ya lo vimos como cuando termina el reinado de Salomón, se dividen las 12 tribus, 10 son lanzadas a los que se le llama la casa de Efraín o la casa de Israel, y son puestas al mundo, y que es cuando dice que el mundo devoró a Efraín, y que fue una torta no volteada, que todavía le faltó, pero que era necesario que así sucediera. Y aclara en esa parte a través de aquel profeta que llega y le dice, esto es de parte de Dios, diles que lo he hecho yo. Entonces, cuando Yeshua se presenta ya en Israel, y esto lo podemos ver en Mateo 10:6, cuando dice, cuando envía a los 12 a predicar, y dijo, no vayan por casa de gentiles, ni por samaritanos, no. Ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como que hace esa separación. Esa era parte de la misión especial que traía. Reconciliar al mundo, pero primeramente rescatar las ovejas perdidas de Israel.
Ahora, es importante aquí considerar esto. En Mateo 15, 24, cuando va caminando con los discípulos, y la mujer cananea empieza a dar gritos porque tiene su hija que está endemoniada. Entonces los discípulos le dicen: Señor, despide a esta mujer. Y la respuesta de Yeshua es muy directa. Él respondió, dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí soy enviado. Entonces, él continúa diciendo: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ahí es donde la mujer cananea muestra esa fe y dice: pues es que también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y ahí es donde toca el corazón de Yeshua y dice: ok, tu fe, es tu fe la que obra. Ve y haz como tú tienes. Entonces, esa misión que trae, volvemos otra vez. ¿Hay algo aquí que no pueda ser comprensible? ¿Hay un mensaje que está manipulado? Es totalmente claro el mensaje. Y luego, a esto, cuando Pedro escribe en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, nos hace una recomendación. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto, hasta aquí, nos enseña cómo debemos ministrar el ministerio de la reconciliación. Y sigue diciendo: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busca la paz y sígala. ¿Qué significa esto? Hablando en una ocasión con alguien que siempre estaba respondiendo con agresividad, yo le decía: respondes con agresividad porque sientes que de ese modo te sientes muy hombre, como se dice en México. Te sientes que no te dejas de nadie. Le digo: déjame decirte que eso lo hacen todos. ¿Por qué no hacer lo que cuesta trabajo hacer? Y la pregunta fue: ¿qué es? Y yo solamente le respondí: quedarse callado. Si alguien te grita, te insulta, te dice cosas, cuando todo el mundo responde igual, solo quédate callado. Dices que eso no se puede. Bueno, si eres tan hombre de verdad como presumes ser, entonces muerde tu lengua y quédate en silencio. Eso significa buscar la paz y seguirla. Entonces, estas recomendaciones son muy claras y creo que en la Escritura tenemos mensajes bien claros. La pregunta es: ¿por qué entonces llevamos una vida contraria a lo que está escrito? Porque nos hemos dejado absorber por el mundo, nos hemos dejado manipular por los medios que están cada día impulsando. Tú tienes los derechos, tú tienes que responder, no tienes que dejarte. Y alguien por allí a veces acostumbran a mal citar, digo yo, mal citar un versículo bíblico que dice:
que la Biblia dice que tenemos que ser mansos y no mensos. Yo no sé en dónde lo toman esto o cómo lo toman. Otros dicen, déjame bajo de la cruz y te voy a demostrar quién soy. Y esto es contrario. Si nosotros nos ponemos a pensar que la Escritura es muy clara cuando Jesús mismo dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice Adonai. Entonces, si la venganza es de Él, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Quedar callado, buscar la paz y seguirla. Quien tenga que hacer las cosas o quien tenga que responder si es apropiado o inapropiado, si merece una venganza o no la merece, no nos toca a nosotros determinarlo. Le toca a Dios determinar quién es con quien nosotros estamos y quién es en verdad un justo juez. Estos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Así es que esta comunicación, que lejos de ser bien nos está trayendo complicaciones, es necesario que nosotros reflexionemos un poco. ¿Hasta dónde estoy siguiendo la Escritura? Tenemos indicaciones cómo debemos proceder. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como a superiores a uno mismo. Pero este punto precisamente es uno de los más violentados. ¿Por qué? Porque nadie quiere ver a su interlocutor como superior a él, sino que siempre ha sido lo contrario. Nosotros queremos parecer superior a la persona que tenemos enfrente. Y esto es lo que trae las complicaciones. Esta recomendación es que con humildad estimemos a cada uno como a superiores a uno, no mirando a cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, tenemos que romper con el egoísmo y empezar a ser nosotros. Y sigue diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, de Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, Él es Adonai. Entonces, el punto aquí, quizás diga, ¿cómo él aprende obediencia? Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino yo he venido a cumplirla. Y es precisamente esto que es lo que él hace. Cumple su misión, su propósito, salvar, reconciliar. ¿Cómo lo reconcilia? En la cruz. Él tiene que llegar, se convierte en el Cordero. En el día de Pesaj, cuando todos los corderos están siendo sacrificados en el templo, Él está siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Es exactamente cómo cumple ese moed, ese tiempo de encuentro. Entonces, nosotros tenemos que reconsiderar, si tenemos un lenguaje tan claro, tan explícito,
¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Cuando nosotros podemos reconsiderar el Salmo 133, es una maravilla, que también es tan claro, pero que se convierte en la contradicción porque hasta olvidamos la importancia que tiene la unidad, la importancia que tiene la armonía, la fuerza que crea. Yo siempre he dicho, cuando alguien va a golpear y extiende su mano con dedos abiertos, pues pudiera ser que fuese un golpe que causaría algún daño, pero cuando cierra su puño y une sus dedos, entonces el impacto es más feroz. Y esto es precisamente lo que sucede cuando la iglesia, el pueblo, la congregación, todo se une como un solo cuerpo. Entonces el poder es mucho mayor. Y el Salmo 133 lo deja muy bien detallado. Quiero invitarle. Pensemos cómo está nuestra comunión con nuestro Dios. ¿Le estoy entendiendo? ¿O es que estoy escuchando como hace la religión? Estoy escuchando las órdenes, estoy escuchando lo que mis líderes me dicen, estoy siguiendo todo lo que ellos me dicen, y yo mismo, que me corresponde a ir y ver mis propias instrucciones, a lo que yo he llamado este libro un manual de conducta. Entonces, el problema no es de mis enseñadores, el problema es mío, porque anteriormente el problema recaía mucho en los enseñadores, porque el pueblo no tenía acceso a tener un rollo, a tener una Torá, una Tanaj, una Biblia. Hoy, quien no lee la Biblia es porque no quiere, porque Biblias hay hasta en diferentes versiones como para que pueda ser clara, si tiene algunos problemas de concepción por los términos que se utilizan, y quizás algunos sean muy rebuscados y dicen, pues, ¿qué quiere decir esto, verdad? Entonces, pero se ha venido generando el lenguaje, aunque algunas ha perdido contenido, pero algunas no pierden los conceptos. Y esto es lo importante. Pero ya nos corresponde a nosotros. O sea, yo no puedo acusar a mis enseñadores que yo no estoy siguiendo y que tengo en verdad el mensaje inapropiado, porque ellos no están haciendo su trabajo. Tengo una escritura y yo puedo tomarlo y puedo confrontar a mi enseñador y decirle, oye, tú me estás enseñando esto, yo estoy aquí contigo y te estoy siguiendo, pero tú me enseñas esto y aquí la escritura me dice lo contrario a lo que me estás enseñando. Entonces, ¿qué sucede? Personalmente siempre, en el tiempo que estuve pastoreando a la iglesia, yo le decía, el día que yo como pastor me descuide mi comunión con Dios y ustedes permanezcan dentro, podrán tener mayor recepción de palabra de Dios ustedes, aún más que yo como pastor. Porque mi postura, aunque debería ser un lugar en el cual hay que respetar esa investidura que Dios te da, pero eso no te garantiza que tu relación sea en base solo porque eres un pastor, porque eres un líder, porque eres un predicador. No. Esto es a través de la comunión, a través de la relación. Así no seas el pastor, así no seas el líder, siempre vas a tener la oportunidad de tener esa comunión con Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí esta parte para poder entrar al espacio de preguntas y respuestas. Y espero que esta parte nos quede claro de que en verdad nosotros necesitamos entender la Escritura y nosotros comenzar a vivirla de acá. Quizás voy a escuchar
pero yo tengo que comprobar que lo que se me dice tiene un fundamento bíblico. Bien, entonces entramos en tema y se nos quedaron unas preguntas. Tom Brady de Florida dice, miramos su reflexión donde habla de la pornografía y estamos de acuerdo con usted y usted no está de acuerdo con nosotros. Debe comprender que un nuevo orden es necesario. Bueno, estoy de acuerdo en que la pornografía existe y que de alguna forma es legal, pero no estoy de acuerdo como algo que deba ser. La pornografía, en verdad, trae unas consecuencias fatales dentro de la vida de las personas, y tanto así que podríamos decir que es algo que crea adicción como cualquier otro vicio, y que de alguna forma induce al libertinaje en cuanto a la sexualidad. Y la sexualidad es algo que Dios lo dio al hombre para ser parte de su goce, de su vida diaria, pero dentro de un marco que se llama matrimonio. Entonces, y esto viene a traer este tipo de desorden que ha causado daño a diferentes personas. Respeto una vez más, respeto y estoy de acuerdo, como se planteó en el programa pasado por algunos de ustedes, de que pues es un trabajo, puede ser un trabajo. No tengo ningún problema al respecto, pero de que, una vez más voy a recalcar esto, de que es pecado, es un pecado, y que atenta también contra los principios del matrimonio también. Lo siento si esto no logra un acuerdo, pero no hago juicio. Dios me libre a hacer juicio a quienes desarrollan esta actividad. Sus motivos tendrán para hacerlo, lo que sea. Solo quiero decirles algo de que Dios es fiel y Él está dispuesto para ayudar y darles una vida distinta, una vida de paz, una vida donde puedan hacer las cosas muy diferentes. Es todo lo que puedo decir al respecto, pero sí quiero aclarar, comprendo la situación y la postura, y una vez más, con respeto sus argumentos y bueno, solamente expreso lo que es desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Dios. Alfredo de Laredo, gracias por su comentario sobre la radio. Sabemos que ha habido esos inconvenientes, pero bueno, espero que la pregunta final, ¿por qué tiene esa radio? Ya les explicaba la vez pasada, es una forma de colaboración que tenemos y estamos tratando de que nuestro hermano haga algo por allí también para que esto cada día se mejore y tengamos un servicio de calidad en radio. Gracias, Alfredo, por el comentario. Hermana Lolis, buen tema, la comunicación, el amor y la amistad. Quiero pedirle un favor. Entonces, claro, tenemos prácticamente un tiempo de oración y sí, vamos a agregarla allí. Recordemos que hay algo que se llama voluntad. Esa tiene que ejercerse siempre. Hermana Lolis, si le echamos un ojito a nuestros hijos, nadie quiere ir a la escuela, levantarse a las 6 de la mañana para bañarse, o a las 5:30 para bañarse, cambiarse, nadie quiere. Ya estamos como padres, empujándole, levántate.
y muy a la fuerza. Hasta ahorita yo no he visto un niño que se levante dando brincos. Ay, papi, mami, qué lindo, me levanté bien temprano, voy a la escuela. Me encanta levantarme a las 5 de la mañana. No he visto a nadie hasta ahorita, no conozco a nadie que sea su vida rutinaria así de ese modo. No lo hay. Entonces nosotros tenemos que ejercer voluntad y tenemos que saber que nuestra comunión con Dios nos traerá bendición. Silvia de Australia, la última reflexión está muy bien. No debemos unirnos igual. Buen comentario, Dios me le bendiga, y qué bueno que piensa que en verdad hay cosas que tenemos que estar afines para que las cosas sean bien. Gilberto de Toluca, saludos, soy un ateo, no creo en nada, pero lo veo, me lo recomendó una amiga y usted tiene mi atención. Muchas gracias Gilberto, saludos, Dios te bendiga. ¿Por qué Jesús vino a su tierra y por qué no vino aquí? Te diré, Gilberto, el plan de Dios de salvación del mundo no tiene que ver exactamente con el lugar, porque este es un plan que viene desde Génesis y que concluye en Apocalipsis exactamente en el mismo término que al principio. Es como el fin que vuelve al principio. Entonces hay un plan hecho desde el momento en que Eva peca y Adán le sigue, el hombre cae. A partir de allí hay un plan establecido, y precisamente en la exposición de hace un rato yo hacía mención cómo Dios separa las 12 tribus y 10 tribus son lanzadas al mundo y 2 son los que se quedan en Israel, razón por la cual hoy se les llama la tierra de los judíos, o los judíos. Cuando habla de Israel dice, son los judíos. ¿Por qué? Porque en su principio era la tribu de Judá, la de Benjamín y unos cuantos de la tribu de Leví que se quedaron en Jerusalén, llamada casa de Judá, y llamada casa de Efraín o casa de Israel las otras 10 tribus que siempre en alguna forma, cuando habían situaciones distintas o desacuerdos, se dividían. A partir de allí, este plan de Dios de alcanzar al mundo es por medio precisamente de las tribus dispersadas sobre toda la tierra. Ahora, justo lo que yo mencionaba hace rato, a donde Yeshua deja muy claramente que Él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Jerusalén, dice el profeta Ezequiel, que Jerusalén es que fue puesto por copa. O sea, al final, en Jerusalén será la tierra a donde vendrá a darse estas circunstancias. Entonces, es muy importante que consideremos lo siguiente. En la pregunta de hace un rato decía que era necesario un nuevo orden. Bíblicamente va a haber un nuevo orden mundial, donde el ecumenismo estará haciendo lo suyo y donde se levantará un anticristo que tendrá un espacio, según la Escritura, de 7 años en promedio, que estará reinando. Y se sentará en el templo como que si fuese Dios y va a actuar de esa forma que va a engañar al mundo. Y en este proceso precisamente es en donde la humanidad total, completa, alcanza salvación. El propósito, rescatar las 10 tribus que se pierden y a toda la humanidad que se quiera agregar, como lo dice la Escritura, ser injertados en el olivo. Ezequiel muestra cómo el olivo se desgarra y luego, posteriormente, cómo nosotros somos puestos allí, injertados en el olivo. La palabra gentil viene del hebreo gojim, que significa como gente de otros pueblos, gente que no tiene
pacto con Dios. Pero el término goyín en su raíz viene de inmundo. Entonces, por esta razón, cuando Pablo habla a los gentiles y que vienes a Cristo, te hace una grande diferencia, porque dice, a partir de hoy ya no eres un gentil, a partir de ahora eres conciudadano del pueblo de Israel y parte de la ciudadanía israelí. Entonces, el aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador nos hace ahora ser salvos por gracia, o sea, por esa gracia de Él, de haber muerto, nos incluye en su salvación. Por eso dice que su misión era salvar al mundo y reconciliarlo con Dios. Entonces, estoy explicando cómo es el propósito ahora, del por qué con exactitud no vino a esta tierra físicamente, que Él haya nacido acá. Solamente puedo decirte lo siguiente, la Biblia no hay nada en específico, pero desde el principio, pues yo diría que aquí no sé hasta dónde había población, pero cuando Dios hace pacto con Abraham, hace una promesa, y es allí donde nosotros ya desde allí estamos incluidos en el propósito divino, cuando le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, a partir de allí, en esa promesa, si empezamos a ver cómo se viene enlazando el plan de Dios hasta el día de hoy, aquí hay algo más sorprendente y que a nosotros que caminamos por fe nos deja muy claro esto. No hay alguien haciendo modificaciones en la Biblia constantemente. Es que le vamos a poner esto, ahora le vamos a agregar esto. Escrito está, escrito permanece y las cosas se van cumpliendo según están escritos. Espero que esto nos haya ayudado a tu pregunta, Gilberto. Hermana Elena de Canadá, disculpe, de la noche anterior platicamos de la cápsula, ¿cómo se prepara usted para grabar esto? Bueno, aquí hay algo que quiero aclarar, y esto, como se dice, honor a quien honor merece. Normalmente las cápsulas, todo pues le pedimos a Dios, hacemos un análisis que Dios nos pone, elaboramos y las cápsulas, pero las reflexiones después de esto, ya mi hermano Beto saca todo el material, y a Dios gracias que también es producto de este trabajo que Dios ha hecho con nosotros, que Él ahora ha tomado ese compromiso con Dios. Dios le ilumina y saca las reflexiones, así es que las corta, las pone de los temas y pum, haga cuenta que lo resume en unos minutos. Pero todo eso de las cápsulas, créame que en veces sí batallo, porque necesitamos la aprobación de Dios cada cosa que hacemos, y tardo muchas veces para que esto salga. Viene de Dios, y a Él sea la gloria. Benjamín de España, pastor, la hostia es lo que usamos en la Santa Cena. ¿Y cuándo es? Bueno, este es un tema que estaremos viendo en tiempo de Pesaj, y en sí la hostia como tal se nombra, no es bíblico, no existe. Hay cosas que podemos ver dentro de la Iglesia Católica y que pudiéramos decir como se me fue el nombre de esto, purgatorio. No existe un purgatorio, no existe la absolución de pecado de parte del ser humano. Son cosas que no existen. Y la hostia, pues no hay hostias detalladas en la Escritura. Los que lo practican buscan citas bíblicas que lo acomodan, pero en sí, fuera de ahí, no hay más nada. Pero vamos a explicar, pronto vamos a hacer un tema sobre Pesaj, que ya está próximo, que es
Pascua y vamos a hablar algo sobre eso. Francia, No Win, la comunicación de Adán y Eva y el ángel caído y Dios es del mismo tipo hoy en día, mala, sin sentido y con ventaja. Lamentablemente muchas religiones están solamente para enfocarse y buscar un propio interés, olvidando el contenido de la Biblia en sí. Florida, Estela, felicidades, muy buena cápsula, gracias Querétaro, Julia de Querétaro. Cuando Dios afirmó a los ángeles entre tantas cosas, ¿cuáles fueron los estados de cada ángel? Me refiero a la condición espiritual. Bueno, yo le quiero decir que realmente la condición espiritual de cada ángel, bíblicamente no tenemos detallado, solamente hay un grupo que se cae, que sigue al oponente cuando trata de querer ser igual a Dios y que tendrá su oportunidad precisamente en el tiempo de lo que hoy se le denomina como el nuevo orden mundial, que naturalmente vendrá posteriormente a ser desbaratado por Jesús mismo cuando descienda del cielo. Así es que esa es toda la información que hay, y precisamente se encuentra nada más en Génesis. Colombia Radio, Eric, como los días de Noé, hoy falta una sola cosa, el hombre honesto, porque todo lo demás sí lo hay. Bueno, luchemos para que nosotros seamos parte de Transilvania. Han Williams, somos una comunidad. Muchas gracias por la invitación, le agradezco. Pero pues tenemos gran tarea que seguir llevando este mensaje, y así es que seguiremos adelante. De alguna forma, pues gracias por estar siguiéndonos y escuchar. Esperamos ser de bendición a través de lo que compartimos la palabra. El ángel hablaba con Eva, eran amigos. Eva era una mujer no sensata, no fue culpa del ángel exactamente, y hasta el día de hoy no es culpa del oponente las cosas que suceden. Quiero dejarle claro, el oponente cada día se levanta en contra del ser humano. No es enemigo directo de Dios, es enemigo del hombre. Es enemigo del hombre. Y al final sirve al propósito divino. Así es que podemos pensar en el caso de las mariposas, cuando emergen en la pupa y están luchando. Esto a ellos les da fuerza, les da fortaleza. Hay una sustancia que corre del cerebro hacia las alitas, para que cuando esa mariposita salga, tiene fuerza para las alas. Yo creo que eso es lo que Dios vio a través del ser humano. Radio Cuba, Fernando, pastor tocante a la serie que estamos viendo, en su opinión, sin temor a no decir su opinión, ¿qué le falta al oponente que Dios no le dio, o qué fue lo que le dio de más para conservar una creación que dará muchos problemas? No, simplemente, como dije, el oponente de alguna forma podría ser para nosotros, si lo tomamos no como aquel que quiere y puede, porque eso es lo importante, no como el que quiere y puede hacerme daño. Recordemos lo siguiente, cuando leemos el libro de Job, nos queda muy claro que el oponente no va a poder hacerte daño si Dios no le permite. Él tiene que pedir permiso, él tiene que pedir una autorización antes de tocar tu vida. Si tu relación y tu comunión con Dios es excelente y está siendo en obediencia, no creo que Dios permita someterte bajo una presión para que aprendas otras cosas. Entonces es importante que entendamos que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si en cada cosa vemos una enseñanza, si en cada cosa somos positivos, entonces creo que siempre la paz y la bendición de Dios estará siempre con nosotros. Hay la anécdota de unos niños que eran contrarios y muy difíciles, sus genios, sus caracteres, y un día los padres hicieron una prueba. Le llevaron de regalo a uno de ellos el mejor juego, el mejor juguete, al niño más berrinchudo, porque se enojaba, porque el carro se ponchó,
ya estaba haciendo berrinches, mientras que por otro lado, el otro hermano decía, mira, aprovechemos, veamos el campo, siempre no hay la oportunidad de detenerse y hoy lo podemos hacer. Y siempre este muchachito estaba buscando sacar provecho de aquello que parecía malo, siempre encontraba algo bueno. Y en esa ocasión de los regalos, el muchachito sacó su mejor regalo, que papá le había comprado, un juego electrónico que había deseado. Cuando lo vio y dijo, no, es que esto yo no lo quería, yo quería otro mejor, y empezó a echar pestes. Y el otro niño agarraron una caja de zapatos y la llenaron de excremento de caballo y se lo pusieron allí. Y querían ver la reacción del niño. Cuando el niño abrió la caja y vio excremento de caballo, los ojos le brillaron. Y los papás lo estaban viendo. Corrió inmediatamente a la ventana y abrió. Y buscó por todos lados. Y los papás decían, ¿qué le pasa? Luego abren la puerta y le dicen, ¿qué pasa, hijo? Dice, papá, gracias, gracias. Dice, ¿gracias qué? Si me trajiste una caja con excremento de caballo, estoy buscando el caballo, me compraste un caballo. Y el papá se quedó muy serio y entendió que este niño jamás le ibas a romper su paz, ni jamás estaría pensando negativo. El niño no pensó en algo malo, siempre dijo, si me trajeron una caja con excremento de caballo, tenemos caballo, papá me compró un caballo. Entonces, esa forma de pensar es la que nosotros tenemos que adoptar, que al final es parte de la ordenanza de parte de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que es interesante, Fernando, pensar que todas las cosas tienen un propósito y cuando nosotros los encauzamos, siempre vamos a sacar provecho de aquello. Comunicación Directa TV Radio, Pilar, saludos, muy buena serie. Podría dar serie de la pornografía. Pues no propiamente, pero sí vamos a tratar temas sobre adicciones. Yo creo que sí va a entrar un tema sobre adicciones y que puede incluirse como parte de, porque sí, en verdad sí es algo bastante complicado y que afecta a diferentes líderes, a diferentes personas, a personalidades políticos que están en puestos claves, que no solo han caído en ese punto, sino en la perversión de esta misma. Entonces, sí sería interesante que considerar hasta dónde podemos nosotros cuidarnos. Hoy tenemos estos dispositivos que basta un clic y tienes todo esto a tu disposición, trayendo una situación bastante difícil a la vida de las personas. Entonces, creo que sí, vamos a considerarlo. Radio Los Dos Laredos, Gustavo, de la pregunta de Fernando, nos hace una pregunta. Ok, exactamente. Yo creo que aquí el punto es que todos estamos queriendo saber y necesitamos aprender, pero yo les invito también que si les hablo de una Biblia, busquen, vayan a las Escrituras. Olvídese lo que dijo fulanito, perenganito. Lo que dice la Escritura es como tenemos que caminar. Hijo del hermano Dagoberto de Canadá, ¿cómo puede cambiar un ángel de luz y ser tinieblas como si no tienen decisiones, un libre albedrío? Recordemos que los ángeles en sí estaban al servicio. Cuando vemos de Ezequiel, encontramos que el día de la creación se le da el nombre de querubín protector. Esa era su función, protector, proteger el monte de Dios. Y este querubín, este ángel se cae, pero con él viene, tiene a su mando, a su disposición, una cantidad que siguen, de modo que cuando él peca, viene. Sí, de alguna forma viene este pensar, pero en verdad
aunque no tienen libre a instrucciones, a órdenes. Eso es lo tremendo. Ellos obedecieron a su líder y saludos, temas complejos que llevan varios capítulos. Los vemos las preguntas que Paula, saludos. Todos los días debería ser día del amor. Indiscutiblemente así es. Gracias, creo que hemos terminado con esta parte. El tiempo se nos está yendo. Muchas gracias por los que están allí interactuando. Armando Rodríguez, saludos, bendiciones. Armando, Dios esté contigo, te bendiga, te guarde y sobre todo que su dirección y asistencia nunca falte. Pedro de Monterrey, muy buena serie, gracias, Dios le bendice. Pesach, Laura, sí, Laura, ¿verdad? No, pues, bueno, vamos a dejar en Pesach. Soy nuevo y no creo nada de lo que dice, pero confieso que me va mejor cuando lo escucho. ¿Por qué me pasa esto? Muy sencillo, porque en nuestro interior tenemos algo, en nuestra mente tenemos una forma de Dios, que cuando escuchamos de Él, toma su lugar, abrimos nuestro corazón y abrimos para escuchar, para aprender. Entonces esto nos trae ese sentir y quiero decirte que Dios se siente. No lo vas a ver, lo vas a sentir como sientes el aire, como no lo ves, pero en momentos de desesperación sientes esa frescura, sientes cómo te da ese relax. La presencia de Dios es del mismo modo cuando abres el corazón de verdad. Así es que solo ahora, créelo, es cierto, es muy cierto y experiméntalo. Charlotte, California, el mundo es un espacio en materia porque nos ocupa. Los problemas solo en Dios tenemos victoria. Amén, muy de acuerdo. Solo en Dios tenemos nuestra victoria cuando ponemos en Él nuestras cargas. Israel, Tierra Santa, Hollander, pastor, bendiciones, este mundo está en guerra con Dios. Lamentablemente es el ser humano quien se levanta a veces contra Dios porque ni el mismo oponente, porque Él respeta la deidad y el poderío de nuestro Adonai. Hermana Elena de Canadá, un saludo, pastor, gracias. Soñé que usted abrió una iglesia en Canadá y la TV, bendiciones. Pues, gracias, hermana Elena. Créame que en algún momento esto ha sido un chispazo en mis pensamientos antes de conocer esto que usted expresa hoy. Así es que algo Dios está orquestando por allá. Bien, Canadá, desde Canadá, el hijo hermano Dagoberto, saludos hermano Isaías desde Canadá, Dios le bendiga, pastor Hugo. Bueno, gracias Isaías, Dios te bendiga, por ahí te envía un saludo, hermano de el hijo de nuestro hermano Dagoberto desde Canadá. Nuevo León, Octavio, ¿por qué nace una religión y se descompone la palabra? Porque en la religión se establecen qué cosas voy a creer, qué cosas no estoy de acuerdo. Lamentablemente hay lugares donde dicen no puedes orar porque traes un anillo y el oro es pecado. No sé en dónde leyeron eso. No puedes orar porque no tienes, predicar porque no traes bigotes. Y cosas tan superficiales como eso. Sucede hoy y sucedió cuando nosotros vemos
el origen de la Biblia y vemos casi desde el año 242, cuando nace precisamente del concilio de Hipona, que se establecen todos los libros. A partir de allí todavía sigue en esa contienda, esto no lo acepto, esto sí lo acepto, y cada grupo comienza a decir qué está de acuerdo y qué no está de acuerdo. Al final, cada uno viene estableciendo sus propias dogmas, o sea, de esto me quedo con esto, de esto me quedo con esto, me separo, y esta es la razón por cual cada denominación, empezando desde la Iglesia Católica hasta la Iglesia Protestante, podemos ver cómo tienen sus cosas permisibles, que a la luz de la palabra no está escrito. Es así, exactamente así, cómo nace la religión y se descompone en verdad la palabra. Radio Online, el pastor descuida mucho la congregación. ¿Cómo se hace un pastor al pastor? ¿Quién lo checa? ¿A quién rinda cuentas? El pastor rendirá cuentas a Dios, definitivamente. Hay una palabra profética sobre esto y en repetidas ocasiones en donde colaboramos con un grupo de pastores, tratamos precisamente de dejar claro que tenemos como pastores una responsabilidad de lo que decimos, de lo que enseñamos, y que si enseñamos mal, el juicio será muy duro para nosotros. Por eso es importante que hoy tengamos en cuenta que tengo una escritura, que tengo una Biblia, y que yo, quien estoy deseando alcanzar la salvación, tengo la oportunidad de indagar, como decía David, de inquirir, de buscar, de investigar y de vivir mi vida de acuerdo a cómo está la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Si tenemos la oportunidad y llamamos al pastor, decirle: pastor, mire, pasa esto. Si el pastor dice: ¿sabes qué? Esta es mi iglesia y yo digo cómo enseño y cómo hago. Si usted no está a gusto, puede elegir a dónde irse. ¿Qué hacemos? Exactamente eso. Buscaremos un lugar a donde encontremos en verdad la bendición y que sea todo de acuerdo a las Escrituras. Podemos hoy hacerlo. Al día de hoy podemos levantarnos, ya no podemos culparlos a nuestros líderes de nuestra condición espiritual, sino que ahora nosotros podemos hacer la diferencia. Florida, de comunidad masón. Los maestros no se capacitan y enseñan mal. Muy de acuerdo. Hay maestros que sí se capacitan, pero la mayoría andan ocupados en otros menesteres y las cosas se las sacan de debajo de la manga como los magos. Yo he dicho esto. Y es importante dedicar tiempo a la búsqueda, a la investigación. Hoy tenemos tanto que podemos ver y aprender a través de la arqueología, como en el templo de Melquisedec que se acaba de descubrir en Israel, precisamente en la ciudad de David. Hoy podemos ver cómo estaba organizado, cómo estaba el palacio, dónde estaba el templo, dónde está el torrente del río que tanto se cuidaba, y todo eso hoy se puede comprobar a la luz de las Escrituras y lo podemos ver. Somos una generación súper bendecida, así es que es bien importante que nosotros empecemos a hacer la diferencia, y nosotros también tenemos una promesa de parte de Dios. Vamos a permanecer en Él. Su Espíritu Santo dice que si alguno se siente falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él es amplio en otorgarla. España, Adair, lo sigo, pero no es un error la comunicación del hombre. Pero no es un error la comunicación del hombre, hay que orar. Bueno, no lo logro definir bien esto. ¿Es un error o no es un error?
La comunicación, vamos a tratar de poder decir algo. La comunicación sí es un error del hombre cuando es una comunicación manipulada. Porque yo voy a dirigir una comunicación hacia lo que yo quiero que escuchen, lo que yo quiero que entiendan, lo que yo quiero que aprendan, porque estoy buscando un beneficio personal. Cuando yo estoy comunicándome para expresar la Escritura, sea como sea, entonces el asunto es diferente y a partir de allí estaré llevando la comunicación que Dios estableció que se diera. Esto hace la diferencia. Entonces, y es allí donde el hombre interviene en ese error. Que hay que orar para que esto cambie, definitivamente estoy muy de acuerdo. Recuerde, la oración es sinónimo de relación. O sea, cuanto más yo busco de Dios a través de la oración, o tefilá, como se dice en hebreo, entonces habrá más cercanía. Carlos de Nuevo Laredo, saludos, se escuchó bien la radio, gracias, buen comentario. Tomás Benítez, Ciudad de México, saludo. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? Creo que esto es solamente a través de una buena relación con Dios y sobre todo que nosotros permanezcamos en esa búsqueda. Y hay algo bien interesante. Como dijimos hace un rato, dentro de las recomendaciones que nos daba el apóstol Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, que siendo Dios no escatimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando a nosotros? Es la humildad, es el reconocer que no somos más que todos, sino que también tenemos nuestra condición de aceptar, y que todo lo hagamos sin contienda ni vanagloria, sino con humildad. Entonces yo creo que haciendo todas estas cosas, ser sinceros con nosotros mismos, esto lo vimos más atrás, reconociendo mi propósito, que el mensaje de Jesús llegue, sus promesas, lo que ofrece, lo que Él quiere que nosotros hagamos, sin cambios, sin buscar un beneficio personal, sino que todo lo contrario, que el pueblo que me escucha sea bendecido como Adonai me ha bendecido a mí, así les bendiga a ustedes. Es la forma como podemos cambiar y hacer que la comunicación sea buena. Radio Cuba, Felipe, buena serie. Tendremos serie de la cápsula, bueno, hay una cápsula por allí que igual nos va a ser bendición. Sara de España, los medios son del oponente o no son, o no. Definitivamente los medios son buenos cuando los usamos en el contexto correcto. Así es que déjenme decirle algo. Es importante que a veces nos dicen, esto es malo, no veas, hubo un tiempo, no veas la televisión es del diablo, es del oponente. Pero cuando se empezó a predicar por televisión, ahí está, ahora hay que comprarse una televisión. Entonces, algo bien importante, Dios no es un Dios de extremos, es un Dios de equilibrio. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar, en el equilibrio. Los medios son buenos. Ahora mismo estamos en redes sociales. ¿Son malas? Son malas. ¿Son buenas? Son excelentes. ¿Cómo lo quieres usar? Ese es el punto. Entonces, creo que nosotros, Dios nos ha dado bastante sabiduría para poder determinar qué es lo que nos conviene.
Abraham de Argentina: es difícil quedarse callado con tanta injusticia y de esa forma es muy sabio buscar la paz. Definitivamente. Personalmente les quiero decir algo rapidito. He vivido 3 experiencias que no se me olvidan, de las cuales he soportado gritos en la cara y situaciones agresivas, y a Dios gracias, el mantenerme callado. No sé qué ha sucedido, pero Dios ha hablado por mí. Y no significa que yo haya pronunciado palabra, totalmente en silencio. Y algunas veces delante de diferentes gentes como para sentirse humillado. Pero si tienes una postura encauzada hacia Dios, déjame te digo que no te vas a sentir humillado. La misma gente empieza a hablar de la otra persona que te está agrediendo si permaneces en silencio. Es una experiencia hermosa. Les invito, busca la paz y sígala. California: los perrillos somos todos los que no somos de Israel. Bíblicamente sí, pero a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que es cuando paga el precio de nuestra redención con su sangre, a partir de allí ya pasamos, cuando yo acepto ese sacrificio y me convierto en un seguidor de Jesús, a partir de allí dejo de ser ese perrillo y me convierto en un hijo de Abraham. Y es allí donde entra por gracia. A partir de allí paso a ser un hebreo, y no espiritual como algunos dicen: ay, el Israel espiritual. No, eso no existe en ninguna parte de la Escritura. La Biblia es muy claro cuando dice que cualquiera que es de fe es hijo de Abraham, y que si antes era gentil, ahora viene a ser conciudadano del pueblo de Israel. O sea, gentil o perrillo deja de serlo y se convierte en el pueblo de Israel. Esa es la promesa de parte de Dios. Alejandro Escayola: felicidades. Gracias, Alejandro, Dios te bendiga, gusto de saber de ti, muchas gracias. Susi Gaitán: bendiciones, hermana Susi, Dios le bendiga grandemente, gusto saber de usted. Hermana Elena de Canadá: es interesante saber que somos consentidos de Dios. Por supuesto, es una bendición. Solo no hay que chiflarse mucho, hay que ser muy responsables. Fe Bíblica Pentecostal: el nuevo orden llegará, pero por corto tiempo, porque el orden verdadero es de Dios, indiscutiblemente. El nuevo orden mundial que el mundo hoy está procreando o está generando, que de hecho la ONU, a través de la Agenda 2030, que tanto auge le están haciendo, y algunos influencers están trabajando, y yo los veo cómo hacen, y dicen: se tiene que cumplir, no es una lista de deseos, dice, es una lista de actividades a realizar. O sea, se hace o se hace, porque así será el nuevo orden mundial. ¿Y quiénes serán más afectados? Nosotros que caminamos con Cristo. Pero no nos afecta, ni nos preocupa, porque tenemos la promesa de Yeshua y es fiel. Entonces, en ese tiempo, que como lo dijimos no durará más que 7 años, y luego vendrá Jesús en las nubes y todo eso terminará, y entonces comenzará su reinado, el verdadero reinado de paz, el que el pueblo de Israel estuvo esperando desde antes y que prácticamente esperó que así fuera cuando era Jesús, y razón por la cual, como no se dio, lo rechazaron. Pero todavía falta tiempo para que eso se dé. De Veracruz, Sofía: aquí hay muchas cosas en el cielo, señales y cosas raras. ¿Cómo busca esto en la Biblia? Bueno, habrán señales en los cielos y en la tierra, y realmente Veracruz, no sé exactamente en qué parte de Veracruz estás, pero si estás por la zona de los Tuxtlas,
la zona de los Tuxtlas, la zona de Catemaco, de Cayucan, que es el sector más fuerte. Te diré que esa zona es una zona muy fuerte sobre hechicería y brujería, y naturalmente hay fuerzas muy fuertes que se mueven allí, y aún la iglesia trabajando, pero sí hay muchas manifestaciones extrañas. Así es que lo importante es permanecer al abrigo del Altísimo y todo está arreglado. No tener miedo. Recuerde que lo primero que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén fue miedo, y ese es el error. Hoy no podemos tener miedo. Tenemos que tener fe y confianza en Jesús. Australia, Sahan Loret. Gusanos, peces, ovejas, entre otros animales está en tendencia. Por favor, díganos si tendremos series. Bueno, estamos avanzando en los temas diferentes que Dios pone en el enfoque que tenemos que trabajar, y naturalmente seguiremos avanzando. Física y astronomía, Andrómeda en el espacio entre Dios y nosotros. ¿Dónde queda Hasatán? Bueno, está en un espacio en el cielo por mientras, que prácticamente no ocupa el lugar de Dios, pero tiene cierto espacio permitido que el hombre le entregó cuando Dios le entregó todo el señorío, y posteriormente cuando el hombre cae, ese señorío se entrega a Hasatán. Pero cuando Jesús muere en el Calvario, ese señorío es cuestionado y roto, de tal modo que hoy, si caminamos con Jesús, podemos ser más que vencedores. Por nuestras propias fuerzas es difícil. Hermana Silvia de Australia, es café. Saludos, es una bendición verle. Gracias, muchas gracias. Sí, mi hermana, es café. Hoy trajimos café, por cierto, del orgánico, del bueno, del que se muele en casa. Muy rico, por cierto. Gracias. Le invito, estamos a la distancia, pero hay un cafecito. California, ¿cómo es posible que el ángel respete más a Dios? Es su creación. Eso es totalmente creíble, manifestado totalmente. El ángel, los ángeles caídos se sujetan a la orden de Dios. Incluso hoy en día se sujetan a la voz de los hijos de Dios, de los que caminan en sujeción a su palabra, porque la misma Escritura nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y echar fuera demonios. Entonces, esa es su promesa. Cuando nosotros creemos en esa autoridad que Dios ha delegado al ser humano, entonces es real, es verdad, y lo hemos vivido. Así es que si caminamos en comunión con Dios, aún el mismo ser humano, hasta el día de hoy, todavía hay esa autoridad, porque estamos todavía bajo el periodo de tiempo de los gentiles. Sandra de Puebla, tendremos serie de numerología. La numerología es algo realmente que no, la Biblia no nos lo define como algo que pudiéramos tener, pero haremos comentario en alguna serie sobre esto para que sepamos su origen y qué tan bueno o qué tan malo o qué tan confuso es, porque sí está trayendo muchísima confusión, porque a través de la numerología se dice que en la Torah actual hay una Torah oculta, y que es esta Torah la que no podemos ver, pero que a través de la numerología podemos verlo, y sin darnos cuenta estamos pisando un terreno que no nos corresponde. Deuteronomio 29 es muy clarito cuando dice: y todo lo revelado es para nosotros, y lo oculto le pertenece a Dios. ¿Tienes problemas con eso? Vete a
Jeremías 33:3, cuando dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres saber de lo oculto? Clama a Dios y Él te lo va a revelar. Así de sencillo. Andrés de Texcoco: los ángeles, ¿cómo pueden obedecer? Yo tengo ángeles a mi cargo. No, la angelología, creo le llaman, es una situación que también contraviene a los principios de Dios. Yo creo que esto es común. Si tú piensas, no sé, se me vino algo a la mente, pero ¿cómo explicarlo? Los ángeles están al servicio del ser humano, pero no tienes que hablar con los ángeles. Porque quien dirige y ordena a los ángeles es Dios. Solo pídele a Dios protección y Él sabrá qué pone y cómo lo pone. Y entonces tienes que confiar que Dios es contigo y está contigo, sean sus ángeles, sea Dios mismo, como sea. Pero lo importante es siempre estar en la comunicación directa con Dios. Es un error ir a los ángeles y descartar a Dios, o pensar que puedo hablar a los ángeles bajo la autorización de Dios, porque entonces recordemos que esto es hay un orden jerárquico en que ninguno de las autoridades espirituales se lo brincan como nos la brincamos nosotros. Yo no sé si haya tal corrupción en el ámbito espiritual, pero no lo creo, ¿verdad? En el ámbito humano es perdido, pero no creo que exista, y cada uno reclama lo que le toca siempre. Areli de Ontario: pase la serie de emociones mágicas. Creo que sería un buen tema. Interesante de considerarlo. Mano Silvino de Canadá: sí, por favor, tema de serie de adicciones. Claro que sí, estaremos viendo sobre esto. Hermano Raúl Suárez: bendiciones, gracias mi hermano Raúl, Dios me le bendiga grandemente, gusto, un abrazo. Hermana Silvia de Australia: quiere ser niña, buen tema. Es bastante sugestivo, ¿verdad? Cucuta TV: ¿podría enviar esta serie en Avi, por favor? Hermano Beto, hay un trabajito. José Alfredo Mata: saludos, gracias. Flora Lorenzana: bendiciones hasta Chahuites, Oaxaca. Dios te bendiga grandemente, gusto de saber de ti. Todo mujer judía, el amor en el hombre a la mujer es maldad. Bueno, pero aquí hay como generalizar. Pienso que quizás hay hombres que tengan una postura distinta. Si no quiere mucho, vamos a ponerle uno entre 1000 o uno entre 1,000,000. Pero pienso que igual sí, la mayor parte es el deseo carnal a veces lo que se antepone, y esto trae la complicación. Gracias por el comentario. Grupo Radio Online: bendiciones. Dios les bendiga. Al aire, saludos, bendiciones. ¿Por qué el pastor no se dedica a la congregación? ¿Será por falta de recursos? En algún momento podría ser por falta de recursos, no sé. Habría que ver qué sucede con el pastor, o a qué pastor exactamente se dedica. Pero sí, es importante. A veces hay ocupaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo no podría, ahora mismo con esta actividad que estamos desarrollando, no podría mantener una congregación porque el tiempo sería nulo. Y terminaría yo con mi vida en menos, como digo en chascarrillos, en lo menos que canta un gallo tartamudo. Entonces sí, es importante a veces que consideremos. A veces el trabajo en el medio espiritual, la gente piensa que es algo simple. No, tú puedes tardar 4 o 5 horas predicando. Déjeme le digo, en una ocasión que tuvimos que ministrar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, el día lunes terminé con calentura y sin voz. Entonces, no es fácil.
el desgaste físico es tan terrible como no tiene menor idea. Pero en Cristo somos más que vencedores. Así es que, no sé, en el caso de la pregunta, habría que hablar directamente con el pastor y conocer su necesidad. Comunicación Directa TV, online, saludos. ¿Falta un orden a la religión cristiana? Pues creo que sí, más bien le faltaría bastante, porque llegará su tiempo y Dios se encargará de poner las cosas en su lugar. Toño de Nuevo Laredo, ¿por qué se ocupa el diablo que no lo destruye? Es que es interesante, Toño, si volteas un poquito de nuestra generación, o sea, hablo de mi generación, perdón, no sé qué edad tengas, pero hablo de mi generación de los años 60. No teníamos juguete y creamos nuestros propios juguetes. No teníamos un parque para jugar y hacíamos de nuestra calle un parque. No habían amigos virtuales, habían amigos de a de veras, no habían compañeros virtuales de a de veras. Compartíamos el taco, al menos personalmente nos sentábamos en la esquina de la casa y mientras conversábamos a veces teníamos hambre algunos y entre todos cada uno y se traía un taco de su casa y lo compartía entre todos y a veces traíamos 2, 3 tacos y comíamos todos y esto era como que se lo robábamos a mamá, como que mamá no sabía que nos estábamos sacando la comida y los tacos eran de frijol o de huevo, o sea, y todo ya lo comíamos y disfrutamos aquella adrenalina de que nos robamos el taco de la casa. Era una inocentada y al mismo tiempo nos divertíamos. Quiero decirles que nuestras mamás sí se daban cuenta. Éramos nosotros los que creíamos que estábamos haciendo eso. Entonces, toda esta generación que convivía, que trabajaba, hoy lo podemos ver, son generación de ahora de los 90, del 2000, cansados, les cuesta ser creativos, los ves y trabajan 8 horas y llegan a casa y se acuestan, se duermen porque tuvieron toda la noche en el celular texteando y dices, ¿qué pasa? Estás perdiendo el tiempo. No, ese es el tipo de vida. Entonces muchas veces ahí es donde viene, cuando empiezas a ver situaciones, entonces te empiezas a despertar. Si el oponente no te da en la torre, no vas a despertar. Por eso decía hace un rato que Dios no que lo ocupe adrede, sino que Él lo dejó para que de alguna forma nos estorbe, nos corretee y en algún momento nos acordemos que hay un Dios que está listo para socorrernos. Entonces, creo que y en la medida que pasa que la tecnología va en aumento, ya sobrepasamos la era, a lo que le llamo yo la era del microwave, que todo queremos que sea en cuestión de minutos. El muchacho ya no quiere estudiar los 12 años de carrera, quiere terminar en 5. Ya no, si antes hacían 12, 16 años de carrera, no, yo quiero terminarlo en 6 años. Fue en 12, no, yo quiero terminarlo en 2 años, quiero en 3 años. Es más, hoy quiero ir a la escuela y mañana quiero ya mi título de fulanito de tal. O sea, estamos en esa época ahorita. Entonces, donde se pierden los valores, se pierde el contenido de la vivencia. Entonces, y el oponente, obvio, está haciendo lo suyo y a mucha gente a veces sí le trae un despertar. Sofía de Veracruz, ¿por qué esa zona que tiene Dios debería de estar? ¿Por qué esa zona que tiene Dios debería de estar aquí? Aquí me perdí como estoy respondiendo, no sé, cuando me dice de esa zona, no recuerdo exactamente a qué zona sea.
Pero sí le quiero decir que sí mencioné sobre Catemaco, sobre Veracruz, la zona de los Tuxtlas, a donde se hacen tantas cosas, y mucha gente viaja allá. Pero yo pienso que si están allí, hay un propósito. Vamos a aprovechar ese propósito. Nuevo Laredo, Alma, Radiovisión se perdió. ¿Qué pasó? Sí, se fue. Se nos fue Radiovisión. Australia, Toledo, por favor. Toledo, Dios le bendiga mucho, pero creo que mejor ríndase a Cristo y comience una vida bien bonita con Cristo, y entonces vaya y búsquela, y que Dios haga las cosas como se deben hacer. Dios le bendiga, Toledo, échele ganas. Acuérdese que cuando confiamos en Dios, Él es fiel con nosotros. California, Ontario, María, es un programa. Gracias por su comentario. Dios le bendiga. Nuevo Laredo, Eusebio, qué buena noticia. Va a tener su propia radio. Felicidades. Bueno, pues lo recibo. Estamos ya listos. De hecho, tenemos ya, estamos terminando cabinas, estamos preparando todo. En verdad estamos trabajando. Ahorita estamos aquí, pero pronto estaremos ya en el set bien formal de TV, y estamos trabajando. Dios ha sido bueno con nosotros. Paula de Laredo, todo está bien. ¿Cómo se llama la TV? Apenas estamos en eso. Apenas estamos en eso. Es una bendición. Así es que pronto les daremos las noticias y verán cómo estamos saliendo con esto. Hasta aquí finalizamos el día de hoy. Esperamos que la bendición de nuestro Adonai sea con ustedes, en verdad. Gracias por estar allí. Gracias por interactuar con nosotros. Gracias por darnos esa oportunidad de poder decirles que Yeshua les ama y que Él permanece fiel esperando por ustedes. Voy a hacer una oración así para concluir en esta hora. Padre, gracias. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que ahora estuvieron interactuando con nosotros. Te ruego que tu Espíritu Santo ministre sus vidas en donde estén, en cualquier parte del planeta. Tu gracia redentora obre con ellos un milagro. Y en este principio de semana se manifieste tu gloria sobre la vida de ellos y puedan entender la grandeza de tu amor y de tu bondad. Gracias. Que Adonai los vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé Shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.